Eh, Tienen allá activado su SQL Server, entonces la idea es hacer la muestra como siempre, ir mirando el procedimiento, ir mirando cada una de las instrucciones y obviamente pues trabajar con base en lo que nosotros hemos venido desarrollando. Entonces el tema para hoy es trabajar inner join con procedimientos almacenados. ¿Qué es lo que se busca hacer con estos procedimientos? Para primero darles como la introducción. Lo que buscamos es que básicamente podamos tener varias instrucciones dentro de un procedimiento y a su vez que esas instrucciones, entre comillas, lo que nosotros determinamos como instrucciones complejas, es que se pueda llamar a algunos procedimientos que ya se tienen hechos con digamos que con la manera de poder solicitar información que tengamos en diferentes tablas. Entonces, digamos que básicamente lo que se busca es que el usuario simplemente interactúe. Si nosotros estuviésemos hablando de una interfaz gráfica, básicamente que el usuario esté interactuando con la interfaz gráfica que se tiene para hacer el puente de conexión entre la base de datos y la plataforma en la cual se encuentra el usuario. Si nosotros lo hablamos del contexto en el que siempre hemos trabajado, que hemos estado trabajando en la parte de abajo del motor de bases de datos, pues básicamente somos nosotros quienes tenemos contacto directo con la herramienta como tal. Y ahí lo que se busca es que a través de ese procedimiento nosotros podamos tener acceso a las diferentes tablas que involucren el código que se haya realizado para acceder a cada una de ellas y para poder acceder a cada una de la información que en ese momento pues nosotros estemos, ese es un, ese es un procedimiento. ¿Qué se puede hacer con eso? Básicamente lo que se genera son subconsultas, es decir, que yo puedo tener un procedimiento almacenado con unas instrucciones, generar otro que me invoque ese procedimiento y si ese procedimiento tiene instrucciones que actúan o interactúan con otras tablas, pues lo podamos realizar. Es básicamente eso. Y la idea es simplemente mirar la estructura de cómo se realizan y cuál sería su trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar a partir de una situación problema. Entonces esa situación problema la voy a mencionar, la voy a compartir acá como para que la podamos ver un poco, cuál es la situación problema que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, alguna vez habíamos trabajado con esta actividad, pero la habíamos hecho de manera sencilla. La idea de la situación problema que vamos a hacer es básicamente es a través de un club donde se encuentran y se dictan diferentes áreas, diferentes deportes, y lo que queremos hacer es almacenar esa información en diferentes tablas. Entonces, para lo cual vamos a tener una tabla que se llama deportes, va a tener algunos campos, luego irán modificándose a medida que los vayamos haciendo. Vamos a tener una tabla para cursos donde tendremos algunos campos como el número del curso, el código del deporte que se está practicando, la identificación del docente o del profesor que lo dicta y qué día de la semana pues tiene ese encuentro. Una tabla de profesores donde vamos a capturar el documento, la identificación, el nombre y la dirección de ese docente para tener por lo menos algunos datos relevantes como información. Vamos a contar con una tabla de socios donde tendremos de tal manera lo mismo, un documento de identificación, un nombre y un domicilio para tener información relevante al socio. Y vamos a generar por último una tabla de inscritos donde básicamente el socio pues tenga el número del curso al cual se asignó, si tiene una matrícula paga o no. Entonces básicamente el contexto es desarrollar todo el procedimiento a través de estas tablas. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a tener unas especificaciones y esas especificaciones se van a venir dando a través de unos procedimientos que serían una descripción general. Vamos a mirar cuáles son los cursos que se dictan por semana, vamos a mirar si esos mismos cursos tienen distintos días o se generan por distintos profesores, si el curso, una numeración para cursos, si es un curso de natación, por ejemplo, y lo dan los días lunes, qué profesor lo da, si ese mismo curso es un curso de natación, pero lo da otro profe, si se lo da el día miércoles, si lo da el día martes, entonces puede ser que varios profes den el mismo curso diferentes días de la semana o exista un profe que dé un solo curso un día distinto de la semana. Entonces hay unas características con las que vamos a empezar a interactuar. Entonces aquí nos plantean, digamos, como 4 actividades generales
y luego nos dan como una explicación de qué es lo que ellos quieren realizar. Entonces también nos piden que tengamos en cuenta cuál es el curso que se está generando, qué día lo da, qué profesor lo da, si son 4 cursos, pues que esos cursos sean diferentes. Puede ser como en este caso que este profe da un curso de natación, pero también da curso de tenis. Y también nos hace una referencia no solo a la actividad que hace el docente, sino también a la actividad que va a generar cada uno de los socios. Y aquí nos aclara algo, que el socio no puede inscribirse a un mismo curso o no puede estar inscrito varias veces en el mismo curso, ¿listo? Y eso es lo que vamos nosotros a empezar a hacer en el desarrollo. Entonces, básicamente, vamos a darle respuesta a toda esta situación, problema, teniendo en cuenta las tablas y teniendo en cuenta unas características y unas descripciones que nos están dando ahí. ¿Listo? Entonces, la idea es que podamos hacer el procedimiento, vayamos mirando cómo funciona y al mismo tiempo pues irle dando como la aplicabilidad. Entonces la idea es que vamos a seguir trabajando pues con la misma base de datos. En mi caso, pues yo he usado todo el tiempo la base de datos de biblioteca. Entonces, perdón, la escribí mal. Entonces voy a trabajar con la misma base de datos para continuar haciendo como el trabajito en lo que veníamos haciendo y creándole pues dentro de ella misma las tablas que correspondan de acuerdo a nuestro ejercicio. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tener en la actividad nos dicen que tenemos que tener una tabla que se llame deportes, una tabla que se llame cursos, una tabla que se llame profesores, una tabla que se llame socios y una tabla que se llame inscritos. Entonces, vamos a desarrollar el procedimiento de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, primero que todo, pues hacer los procedimientos que nosotros siempre trabajamos, verificar si las tablas se encuentran. Entonces en este caso le voy a preguntar que si la tabla de escrito se encuentra y no está vacía, entonces que la elimine. Listo, entonces yo ya tengo las tablas, voy a hacer el procedimiento común y corriente para cada una de las tablas y con base en eso, pues vamos a ir verificando que todas las instrucciones vayan funcionando una por una para verificar que el procedimiento sí me sigue. Entonces sí, efectivamente ya las tenía. Entonces aquí estoy haciendo la eliminación. ¿Listo? Entonces, como siempre, acá por el chat les voy enviando los códigos para que ustedes vayan haciendo ejecución y vayan haciendo revisión del procedimiento. En este caso, pues yo creo que a todos debe salirles este mensaje, porque aunque la tabla no exista, pues es una ejecución que se está realizando de manera correcta. Pero para mi caso, pues yo ya las tenía porque yo ya había hecho toda la actividad. Entonces vamos a empezar a crear las diferentes tablas y estas tablas lo que vamos a hacer es describir qué es lo que vamos a generar con cada una de ellas. Entonces, la primera tabla que vamos a crear una tabla que se llama deportes. Esa tabla tiene un campo código que es Stringing Identity, es decir, que este campo es autonumérico de tipo incrementable y va a iniciar en 1. Va a tener un nombre con un espacio de 30 dígitos para almacenar la información del deporte y vamos a indicarle que va a tener como primary key la llave que se llama código para que con ese campo pues nosotros tengamos definidos cuáles son los deportes que se van a estar realizando. Vamos también a crear nuestra tablita para profesores. En esta tablita de profesores les voy a enviar un momento acá por el chat, les voy a ir enviando. En esa tabla de profesores vamos a crear, como nos pedía, el documento. Vamos a tener un nombre, vamos a tener un domicilio y vamos a decirle que como llave principal nos genere la llave para el campo del documento del profe. ¿Listo? Crearemos también la tabla de socios. En esa tabla de socios vamos a definir, en este caso, vamos a definir el documento, el nombre y el domicilio, que son las características que nos piden como en la actividad. Retomando la actividad,
nos mencionaba las siguientes características, que para deportes código y nombre, que para cursos nombre del curso, código del deporte, nombre del profesor que lo dicta. Entonces, por eso hemos venido dividiendo. Entonces, en la tabla de profesores, documento, nombre y domicilio, y crearíamos luego la tabla de socios. Esa tabla de socios, pues ya nos pide el documento, el nombre y el domicilio. Entonces, voy a ejecutar acá. Listo, ya la tengo creada. Les envío acá el script de la tabla de socios. Y vamos a crear ahora la tabla de cursos, que es donde vamos a hacer como todo el proceso de relación o de referencias para poder unir la información que tenemos de las tablas anteriormente mencionadas. ¿Listo? Y acá vamos a crear la completica. Creo que me faltó una parte aquí. Listo. Y vamos a ejecutarla. Ahí ya tenemos la tabla de socios. Y ahí van verificando en el chat cada uno de las instrucciones que les voy enviando. Listo, entonces, esta tabla que es la tabla de cursos, en esta tabla nosotros tenemos el número del curso, lo tenemos de tipo entero, autonumérico, creamos el código del deporte de tipo entero, pero le vamos a indicar que no permita que el campo sea vacío. Vamos a pedir que nos digiten el número del profesor de la misma manera que no sea vacío para poder capturar el número del documento. Vamos a capturar qué día hace esa actividad, en qué días son los que se tienen programado realizar esas actividades y luego empezamos a definir cada una de las llaves principales. Entonces, una de las primeras llaves que estamos creando es para generar hacia la tabla de cursos, la segunda la vamos a generar hacia la tabla del documento con el profesor y luego hacemos la referencia porque es él el que va a poder repetirse entre los días de la semana, va a poder estar dictando diferentes deportes. Entonces, por esa razón estamos haciendo las referencias hacia la tabla de profesores. Vamos aquí a revisar algo. Resulta que cuando se hacen las actividades, yo les había indicado que uno siempre debe activar las actualizaciones que sean en cascada porque vamos a conectarnos con diferentes tablas. Entonces uno le da el On Update Cascade y el On Delete Cascade. En este caso, yo solo estoy utilizando el on porque yo aquí voy a poder hacer actualizaciones, modificaciones y lo que quiera. No activo el on delete porque realmente yo no lo necesito. ¿Listo? Ustedes activan los on delete cuando ustedes en una actividad vayan a realizar eliminaciones de registros o vayan a tener eliminaciones de datos como tal. Entonces, por ende es importante aclarar eso. ¿Listo? Bueno, entonces con referencia a eso, nos hace falta la tabla de inscritos, que es donde nosotros vamos a, pues, a saber cuáles son las personas que están tomando los diferentes cursos. Y lo mismo, entonces acá en esta tabla de inscritos vamos a tener los datos de los socios, vamos a tener los datos a qué cursos están inscritos y si ha pagado o no ha pagado, porque esa era una de las condiciones que nos estaban mencionando, yo les mencioné al hacer la lectura del archivo. Entonces, ya tenemos aquí haciendo el recorrido la tabla de deportes, la tabla de profesores, la tabla de socios, la tabla de cursos y la tabla de escritos. Entonces, estamos dando respuesta inicialmente a la creación y al trabajo de las 5 tablas. Entonces, en este campo hemos creado algo que es un campo que se llama matrícula de tipo char y en ese caso dijimos que la característica de ingreso es un solo carácter, la S sí pagó o la N sí no ha pagado, es decir, es un proceso impago que normalmente es como se puede trabajar en contabilidad o lo hacemos en procesos de registro de información. Entonces le decimos que si le colocan la S está pago, si colocó la N no ha pagado y hacemos la referencia igual a la tabla de inscritos y luego la hacemos a la tabla de socios para poder hacer la referencia con respecto a los datos que nosotros vamos a manejar con la tabla. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud, hay alguna duda antes de seguir? Entonces, ¿ninguna?
Entonces, a partir de aquí vamos a hacer el ingreso de datos. Entonces, en la estructura que nosotros tenemos, en la primera parte hicimos verificación para comprobar si las tablas se encontraban creadas o no. Entonces, aquí lo que hicimos fue verificar la creación de las tablas. ¿Listo? Verificar por qué razón. Porque en mi caso, pues como yo ya he hecho la prueba, entonces yo ya tengo las tablas creadas. Entonces, para evitar que me genere a mí error, pues yo le voy a indicar que primero voy a hacer verificaciones de cada una de ellas. Y en esta partecita, pues nosotros ya lo que empezamos a hacer es crear cada tabla para hacer el procedimiento que nosotros necesitamos, que es el que les envié. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer el ingreso de datos para cada una de las tablas y luego poder hacer como ese procedimiento. Entonces vamos como a la segunda partecita. Entonces en la segunda parte vamos a ingresar datos a la tabla de deportes. Vamos a ingresar 4 datos: tenis, natación, básquet y fútbol. Listo. Entonces, igual por el chat está el dato. Y aquí voy a verificar si realmente se hizo ese ingreso, aunque ya me contestó que ese ingreso ya se realizó. Entonces aquí tengo los datos. Entonces el código 1 es para tenis, el código 2 para natación, el código 3 para básquet y el código 4 para fútbol. Vamos a ingresar datos de profesores. Y en estos datos lo mismo, insertamos y como siempre vamos a verificar que sí estén. ¿Listo? Entonces haremos también nuestro select. Y se llama profesores. Ya ahí vamos verificando. Listo, ahí están los datos, lo mismo. Entonces generamos documentos para cada uno de ellos. Quedaron ingresados. Y vamos a ingresar ahora datos para los cursos. ¿Qué días se dan? Entonces vamos a hacer ese ingreso. Entonces en el ingreso tengo cursos de lunes a viernes. Lo mismo. Ahí pueden ir verificando. Y vamos a hacer otra vez nuestro select para verificar que sí. Entonces aquí tenemos los datos. Entonces ya en este caso tengo el código del curso numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo el código del deporte. Entonces ese código son los que están acá. Habíamos dicho que tenis es 1, natación es 2, básquet es 3, fútbol es 4. Tengo ya los datos de los profesores. Entonces ya sé que, por ejemplo, este profesor, esta profesora que se llama Ana Acosta, para este caso da el deporte que es tenis y lo da los días jueves. Y esa misma profesora que es Ana Costa da ese mismo deporte los días viernes que es tenis. Y esa misma profesora que es Ana da el deporte 2 que es natación y lo da los días miércoles y de la misma manera pues va a repetir deportes, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a verificar que ya tengo como, estoy cumpliendo con ese rango que me habían pedido que un mismo profesor puede dar varios deportes diferentes días de la semana y puede estar dando esas actividades en horarios distintos. ¿Listo? Entonces ahí estamos comprobando que efectivamente sí estamos cumpliendo con eso. Vamos a mirar quiénes son los socios o qué personas son los que se encuentran en este momento afiliados o están ahí inscritos como socios. ¿Listo? Y haremos exactamente lo mismo. Verificar con el select los socios. Acá. Vamos a verificar que sí, quedaron insertados.
Listo. Entonces aquí yo ya sé cuáles son los socios, entonces tengo los datos que me habían pedido, que tuviera un documento, que tuviera un nombre y que tuviera un domicilio para que nosotros lo pudiéramos tener en cuenta, que esos son los datos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Todo está claro? No, señor, todo está claro. Listo. Entonces, nos faltaría llenar la siguiente tabla que son las personas que están inscritos, donde nos preguntaban que si estaba inscrito y ya había pagado, diéramos el margen de colocar una S o una N si pagó o no pagó. Entonces aquí tenemos el margen, si pagó, no pagó, si pagó, si pagó, si pagó, si pagó, si pagó, si pagó. Entonces digámoslo que este no pagó. ¿Listo? Entonces, pero perdón, aquí tengo que decirle que sí porque estoy enviando el mismo bloque para todos. Listo. Entonces ya aquí tengo los datos, si pagó, no pagó, si pagó, no pagó, y estamos haciendo referencia ya al dato como tal del socio que nosotros estamos verificando. ¿Listo? Hacemos el mismo select para ir verificando que efectivamente todo nos está quedando guardado. Y vamos a ver la tabla de inscritos. Creo que sí escribí mal. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Digamos que acá, Profe, usted donde nos yo me... copió, profe, usted Dígame, nos copió otra cosa en el texto, en el chat. ¿qué les copié? Ya Nos les copió otra copié cosa diferente. ya les voy copiando ya les copié los de cursos, socios, me faltan los de Parte escritos. inscritos. Sí, Sí, señor. ya les voy copiando, ya les copio acá los de inscritos. ¿Listo? Entonces, esos son los que no les he enviado, los de inscritos. ¿Listo? Verifiquen ahí que ya les llegó. Ya lo tienen que tener ahí. Listo, So, entonces ya tengo mis inscritos. ¿Listo? Perdón. Pues vamos a hacer el select asterisco from. Vamos a hacerlo con la tabla de inscritos. Listo, y aquí tenemos ya todos los datos de nuestros inscritos. Entonces ya cumplido como con una de las primeras fases que nos hablaban en el documento, para recordarles. Entonces en una de las fases del documento nos decían que teníamos que pues tener tabla de deportes, de cursos, de profesores, de socios y de inscritos. Entonces ahí en la primera parte lo que nosotros hicimos fue verificar si teníamos esas tablas, que lo hacemos siempre así, luego creamos cada una de las tablas. Hicimos las relaciones, aclarábamos que en una de las tablas, que es específicamente la de los cursos, esta le colocamos el on update cascade. ¿Por qué razón? Las cascadas las hacemos porque queremos hacer actualizaciones de datos. ¿A qué razón? A que puedo tener varios datos de de profesores o de estudiantes o de socios inscritos a diferentes deportes. Y luego insertamos los datos para cada una de las tablas. Dígame, no se te escucha. Quien me esté hablando se le escucha entrecortado. ¿Listo? Bueno, entonces hicimos inserción de datos. Háblame, pero háblame más duro. Ok, ok. Lo que pasa es que me está botando error. Me dice que tengo error en la inserción en inscriptos, que me dice que tengo un error en la llave foránea. No sé si solamente es a mí. Me dice que tiene un conflicto con la tabla cursos en la columna número cuando trato de añadir o insertar lo último que usted nos envió. Deberías revisarla porque mira, les estoy enviando exactamente la misma y ahí como se están dando bórrele, cuenta bórrele. todo está funcionando.
Bórrala Vuelva a porque, crear la tabla, porque es probable de que haya pronto, ingresado los datos anteriores. sí. Listo, listo. Sí, porque en la secuencia lo estamos haciendo pues paso a paso para que tampoco tengan errores. Entonces, por eso es que ejecuto la instrucción y les muestro que se está dando para que se den cuenta que no vamos aquí, iríamos sin errores, como lo llevamos hasta ahora. ¿Listo? Entonces puede ser que copió algo mal o hizo alguna instrucción mal en los bloques. ¿Listo? Entonces, mientras ahí van solucionando. Les decía que hicimos ya aquí 4 fasecitas. La primera fasecita fue verificar que las tablas no existan. Entonces aquí ya preguntamos por cada una de estas tablas. Les decía que puede darse el caso que a ustedes les va a dar que instrucción satisfactoriamente o instrucción correcta, pues porque obviamente no las tienen. Yo las ejecuté porque yo ya las había creado. Entonces, por consiguiente, en mi caso, pues obviamente las tablas ya se encontraban. Entonces voy a hacer revisión y ahí vamos verificando que todas se vayan dando. Entonces, en el caso mío yo tenía la base de datos biblioteca. En esta tabla entonces pues ya aquí empiezo yo a buscar. Mire, tengo la de socios, tengo la de profesores, por acá tengo la de deportes, por acá tengo la de cursos. Y por acá por la ahí tengo la de inscritos. Entonces ahí ya tengo mis tablas creadas como tal. ¿Listo? Y ya están definidas cada una de las estructuras como nosotros veníamos trabajando. Esa era la primera parte. La segunda partecita fue haber creado cada una de las tablas: deportes, profesores, socios, cursos e inscritos. Y aquí ya hicimos la segunda partecita, que es lo que me va a permitir a mí tener control de acuerdo a lo que me pidieron. Entonces, aquí montamos ya toda la referencia. Estaba explicando que en este caso, con las actualizaciones en cascada, lo que le estoy indicando al sistema es que esta tabla de cursos se puede actualizar siempre. ¿Por qué razón? Porque un estudiante puede terminar un curso y puede volver a tomar otro y puede darse la casualidad que tome ese deporte con el mismo profesor. Entonces, como veíamos hace un rato que la profesora Ana tenía 2 horarios y daba 2 clases distintas. Entonces puede darse ese caso. Por eso se hace la opción de on update y que se haga en cascada. Quiero explicarles algo. Si ustedes a futuro van a trabajar con una tabla y necesitan hacer eliminaciones, entonces tienen que colocar este on UD, el on delete. ¿Por qué razón? Porque esto les va a asegurar que se puedan hacer esas eliminaciones. Estas 2 instrucciones yo por lo general siempre le digo a las personas que lo hagan aquí cuando finalicen. SQL Server no va a molestar, pero dado el caso que les moleste, ustedes las hacen aquí debajo. ¿Listo? Esa es una de las razones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando las hagan. Entonces, obviamente acá en el procedimiento que yo estoy haciendo, pues este no hace parte de lo que nosotros estamos mirando. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces lo pueden colocar para asegurar que también pueden hacer eliminaciones, los on delete, que le indica que si de pronto ustedes quieren eliminar información que se encuentre relacionado entre varias tablas, lo puedan hacer. ¿Listo? Profe, es decir, que si yo elimino un registro en una tabla, ¿también me lo va a eliminar ahí, en otra tabla? Acuérdense en que el registro se va a eliminar siempre de la tabla que lo va a procesar, que es la que lo controla. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejercicio de la videotienda? Que si yo tenía ese registro asociado en la tabla de préstamos, por ejemplo, si yo tengo la película registrada en la tabla de préstamos, yo no podía borrarlo directamente de la tabla de préstamos, perdón, de la tabla de películas, porque él ya tenía una relación en la tabla de préstamos. Me tocaba empezar de atrás para adelante, sacar el registro de la tabla de préstamos y luego sí podía eliminarlo de la tabla películas. Aquí es exactamente igual. Yo tengo que cumplir con esa norma. ¿Y cuál es la norma? Que dado el caso que ustedes quieran eliminar ese registro,
debo sacarlo de la tabla que lo está conteniendo, que va a ser esa tabla que va a tener el almacenamiento del dato final. Esa es la forma, de atrás hacia adelante. Pero, como vimos la clase pasada, ya acordamos que por lo general un registro no se borra, debe pasarse a una tabla temporal y esa tabla temporal va a almacenar la información. Y para ese caso hablábamos de, creo también que hablábamos de lo que había ocurrido con las EPS el año pasado, por ejemplo, Cruz Blanca. Pues Cruz Blanca tiene su base de datos y ellos lo que hicieron fue crear tablas temporales y esas tablas temporales eran las que le enviaban a las otras EPS donde iban a estar los afiliados. Entonces, si a Sanita le asignaron 20.000 nuevos usuarios, por decir un número, pues Cruz Blanca tendría que filtrar su base principal, generar una tabla y esa tabla era la que le enviaba a Sanitas para que agregara los nuevos registros, que eso fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, en contexto, nunca eliminamos información. Digamos que por práctica, pues aquí no hay problema porque estamos haciendo la manera de cómo podríamos darle solvencia a eso, pero en la vida real uno no borra la información. En la vida real uno genera o crea tablas temporales para almacenar esos datos. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que teniendo ahí como en cuenta lo que veníamos mirando, ya tengo los datos de las tablas. Entonces vamos a entrar a una quinta parte y en esa quinta parte lo que vamos a hacer es básicamente empezar a generar los procedimientos almacenados para cada uno de ellos, para poder verificar si eso realmente existe. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un procedimiento almacenado que muestre, por ejemplo, el nombre del socio, el nombre del deporte, el día, el profesor, la matrícula. Es decir, que ya tengo que empezar a crear todos los procedimientos almacenados que me vayan a generar los datos o los resultados de las correspondientes tablas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esto es crear los procedimientos almacenados y luego al final los vamos a ejecutar para verificar si realmente nos dieron todas las opciones que nosotros teníamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar con la tabla de inscritos. Entonces, vamos a generar un primer procedimiento para verificar si ese procedimiento se encuentra o no se encuentra. Listo, ya quedó creado correctamente. Yo había borrado los procedimientos, eso lo hice antes, entonces aquí cuando cargue, pues me tendrá que empezar a cargar ya vacío y me creará por lo menos este. Entonces, des en cuenta que aquí no tengo ningún procedimiento. Voy a empezar acá, entonces lo voy a indicar acá, listo, ya me cargó. Entonces acuérdense que estos ya son unos que da el sistema, que nosotros los teníamos. Entonces, aquí para abajo vamos a empezar a verificar y vamos a empezar a tener nuestros procedimientos. Entonces, le pregunté que si estaba, lo borrara, lo eliminara y pues obviamente vamos a empezar a crear esos procedimientos que nos permitan generar algo y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Y vamos a verificar si esos procedimientos como tal nos están sirviendo. Entonces lo ejecuto y ya les envío todo el bloque. Listo, entonces ya quedó creado correctamente. Y aquí lo tengo, vea, procedimiento para inscritos, que es el que acabé de realizar. Entonces les envío para que vayamos verificando y podamos ir revisando la instrucción paso a paso. Entonces, efectivamente ya creé el procedimiento, entonces aquí vamos a hacer la aclaración, le vamos a decir que crea un procedimiento que se llama inscritos y que ese procedimiento va a seleccionar el nombre, va a seleccionar, entonces este es el alias, ¿no? S de socio, D de deporte, P de profesor, para poderlos ubicar en qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces estamos referenciando las tablas, las vamos a referenciar con un alias, y ese alias en este caso sería la S para la de socio, la D para deporte y la P de qué, ya se me olvidó, de profesor. ¿Listo? Vamos a verificar la matrícula y entonces le vamos a decir que me traiga de la tabla socios, que me haga un join a la tabla inscritos y que me trabaje los alias de S, los alias de inscritos, S de socio y de inscrito, y que me traiga de la tabla de socios el documento siempre y cuando esté en la tabla de inscritos y el documento sea igual.
que de una vez me haga un join a la tabla de cursos, que la vamos a referenciar con el alias de C, que de esa tabla de curso me traiga el número y que me verifique si ese documento o ese número está en la tabla de inscritos. Que al mismo tiempo me haga un join a la tabla de deportes con el alias D y que me verifique si se encuentra ese código como código de deporte en la tabla de cursos y que si ese código lo tengo en la tabla de deportes como tal, me haga el join a la tabla de profesores referenciado con el alias de P, que me verifique de la tabla de cursos el documento del profesor y si ese profesor aparece como documento, perdón, en la tabla de profesores. ¿Listo? Entonces, ya lo tengo, les envío para que ustedes vayan haciendo la prueba y vayan verificando. Entonces, simplemente para verificar ese procedimiento, pues yo simplemente voy a hacerle una selección de datos a esa tabla y le voy a decir que pues lo ejecute. Listo, y aquí lo tengo. Entonces, aquí tengo los socios, tengo el deporte, que día lo ve, tengo el nombre del profesor, como lo habíamos visto por acá, vamos a verificar, Ana Costa. Entonces, Ana Costa es la profesora y aquí estamos verificando que la estudiante Nora Nores sí se encuentra paz y salvo, pero que Nora Nores para el curso de natación de los días miércoles no se encuentra paz y salvo. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que tengo el mismo socio inscrito en dos deportes que se dan en 2 días diferentes, pero que los da el mismo profesor y tengo la salvedad de que tiene un curso a paz y salvo y tiene un curso pendiente, es decir, que eso ya me puede dar la información. Digamos acá, por ejemplo, Luis ve natación los miércoles con la profe Ana, Luis ve básquet los días lunes con el profe Daniel y Luis ve fútbol los días viernes con el profe Daniel y se encuentra paz y salvo. Patricia Pérez ve tenis los jueves con la profe Ana Costa, que está paz y salvo, y ve Patricia Pérez ve también natación los días miércoles con la profe Ana Costa y está paz y salvo. Entonces, si logramos verificar, los miércoles da natación, es la misma profesora, por consiguiente, estos dos alumnos y esta tercera que está pendiente, concuerdan en el horario de los días miércoles con la profesora Ana Costa y puedo saber cuáles están a paz y salvo y cuáles no están a paz y salvo. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos verificar que efectivamente sí se está dando el procedimiento de cada una de las tablitas. Entonces ya vamos verificando la creación, la inserción y los procedimientos. Entonces vamos a hacer otro procedimiento para verificar si realmente el documento que tenemos en la tabla se encuentra registrado, el documento por lo menos es válido. Entonces ya tengo mi procedimiento almacenado y obviamente pues con base en eso pues yo ya voy a empezar a crear las instrucciones que me permitan verificar si efectivamente se encuentra o no se encuentra. ¿Listo? Entonces aquí vamos a generar otras características para ese procedimiento. Entonces ya lo tenemos, ya verifiqué, esto no lo tengo, entonces voy a empezar a crear el código para esto. ¿Qué es lo que queremos hacer ahí? Ahí queremos verificar si el documento que tenemos en la base de datos o posiblemente cuando hagamos filtrado, puede darse el caso que el socio aparezca registrado pero que no aparezca en un curso o puede ser que ese documento lo asignamos y es de un socio diferente. Entonces vamos a verificar que el documento aparezca. Si aparece 1, vamos a verificar que es un campo vacío. Si aparece un 2, que verificamos que es válido. Si aparece un 3, puede ser que el usuario no está en la tabla de socios o puede darse el caso también que sea un socio deudor y lo vamos a verificar con un número 4 y si no tiene deuda lo vamos a verificar con el número 0. Es decir que tenemos que controlar 4 escenarios en los cuales vamos a verificar si no está el número, si está, si es socio, si es deudor o si no tiene ninguna deuda. ¿Listo?
Entonces, frente a ese procedimiento, pues vamos a crear ese procedimiento almacenado como documento válido que habíamos mencionado arriba. Y ese documento válido, pues vamos a entrar a verificar unas características. Entonces, ahí lo tienen para que vayan haciendo la prueba. Entonces, acá en este código, ya le doy unas características, le digo que me cree el procedimiento válido como lo mencionamos acá arriba. Voy a trabajar a través de un argumento que se llama documento. Este argumento documento es un campo que ya tenemos en la tabla de socios para verificar esa validez. Y le vamos a decir que si en caso de que este campo que entra como un parámetro se encuentra vacío, retorne el valor de 1. Que si no, que pregunte que si ese ingreso de ese campo con un término len, que es una expresión para retornar un valor entero, es menor que los números digitados para espacios, pues que me retorne el número de 2, porque puede ser un documento no válido. Pero que si no existe, entonces me hago una búsqueda en la tabla, ¿sí? Y me verifique si ese documento realmente se encuentra dentro de la base de datos y me pueda retornar el valor de 3, dado el caso que sea un socio que tenga alguna deuda, ¿sí? Digamos que no esté dentro de la tabla de socios y que si me llega a dar un 4, pues ya sabemos que ese es un usuario que en este momento puede ser un socio deudor. Y si no, que sería la última opción, que es el 0, pues vamos a saber que ese usuario pues no nos debe nada. Entonces estamos manejando prácticamente los 5 parámetros. Un campo vacío, que es para el campo número 1. Un campo número 2 que va a ser para un campo cuando no sea válido. Y un número 3 cuando el socio no se encuentre dentro de la tabla de socios como tal, o sea, un socio deudor, lo vamos a dejar para el número 4. Y si el socio se encuentra, digamos, a paz y salvo y no tiene ninguna deuda, vamos a dejar el valor de 0. Entonces ahí ya lo tenemos probado. Y con base en eso, entonces, pues, vamos a seguir haciendo los otros procedimientos. Entonces, ya validé la información de los socios. Entonces, ahí en este procedimiento, pues también tenemos en cuenta que estamos manejando condicionales, las manejamos igual que en programación. La única diferencia para este caso es que aquí estamos trabajando con el parámetro que hemos creado acá para hacer el control de los datos. Este parámetro que colocamos acá como una variable de trabajo para SQL Server es un campo que existe allá en la tabla socios y que se llama documento. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro procedimiento. Y ese otro procedimiento lo vamos a buscar para verificar si realmente el deporte o los deportes que tenemos en la tabla existen, dado el caso que alguien llegara a inscribirse a una actividad deportiva que nosotros no tengamos, pues que no la podamos y no la permitamos cargar dentro de la base de datos como tal. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer verificaciones específicamente como las habíamos mencionado anteriormente para los otros códigos. También vamos a tener unas normas, entonces vamos a especificar esas normas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocarle un campo número 1 para los deportes que sean nulos. Vamos a colocar un campo 2 para los inválidos. Vamos a colocar un campo 3 para los que no se estén dictando. Y vamos a colocar un número 4 para los que no le hayan ingresado día. Y vamos a colocar el número 0 si todo está correcto. ¿Listo? Entonces también vamos a cumplir con unas normas que tenemos para que todo realmente se ejecute como nosotros lo queremos. Entonces vamos a cumplir también con esas características de especificar las opciones. Entonces, lo mismo, este parámetro es un campo de la tabla, este parámetro es un campo de la tabla y vamos a verificar dos cosas. Vamos a verificar que el deporte se encuentre, que el día se encuentre.
para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de trabajar. Y estamos trabajando con días de lunes a sábado. Entonces ya esa información ya la tenemos ingresada. Entonces aquí estamos haciendo una lectura, le dice que si el código que encuentre a la hora de hacer revisión por el deporte está vacío, es nulo, o si el día no encuentra nada, que por favor retorne el valor de 1. Le vamos a dar ahí un return. Entonces mire que en la clase de hoy estamos recopilando todos los procedimientos que hemos visto anteriormente. Entonces aquí estamos trabajando parámetros, entrada, salida y retornos. ¿Listo? Y hacemos la misma pregunta. Si esto se cumple, perfecto. Si no se cumple, vamos a evaluar los días de la semana. Si esos días de la semana se evalúan y no están dentro del rango que hemos evaluado, vamos a retornar un número 2. Si no, vamos a hacer una declaración para el código del deporte que va a ser de tipo entero, es un valor más corto. Vamos a hacer una selección de datos a través del campo del código, vamos a filtrarlo a través de la tabla de deportes, cuando ese nombre del deporte venga con un parámetro digitado, y luego vamos a preguntar nuevamente por él. Si esa condición no está vacía o no se está cumpliendo, vamos a dar el parámetro de 3, hacemos la negación y vamos a preguntar que si eso no existe, me filtre las tablas y si cumple con las condiciones que hemos venido estableciendo, me retorne el valor de 4. ¿Cuál sería el valor de 4 para ese caso? Entonces, el valor de 4 que estamos evaluando ahí es que el deporte se dicte, pero que no se ha ingresado el día correspondiente. Y el valor de 0 es que el deporte se dicte y realmente se haya ingresado en el día que corresponde. Entonces, por eso estamos evaluando estos parámetros acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar. Listo, ahí queda. Y verifiquen si es el mismo. Sin embargo, voy a volverlo a copiar para enviárselos. Verifiquen el último, que es el más largo. Listo, entonces ahí estoy ya enviando los daticos y aquí estamos ya haciendo esa verificación. Entonces ya tengo creado 2 procedimientos almacenados. Y en esos 2 procedimientos almacenados, pues voy a verificar la validez del deporte y la validez del ingreso del documento. Básicamente, eso es lo que voy a hacer ahí. Entonces ya tengo mis procedimientos, tengo el procedimiento de inscritos, el procedimiento del documento válido y el procedimiento del deporte válido. Entonces ahí ya vamos generando y vamos creando pues nuestros campos de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Voy ahora a hacer validaciones por ingresos. Y en esas validaciones de ingreso también tengo que tener control porque no puedo permitir que me den un nombre de un deporte que no existe, que se me matriculen en un día que no está, que la matrícula no se haga cuando es, que el documento del socio no exista, que el nombre del deporte no exista. Entonces también vamos a crear y vamos a generar un procedimiento que me permita establecer eso, los ingresos. Entonces los vamos a controlar, igual verifico, perfecto. En mi caso ya me está indicando que se ejecutó, que no tengo errores. Y ahora voy a hacer la otra creación. Entonces, esta creación va a tener la utilización de varias tablas. Entonces, en este procedimiento voy a ir explicándolo parte por parte. Entonces, vamos a crear un parámetro para el documento, un parámetro para el deporte, un parámetro para el día en que se hace deporte y un parámetro para las personas que están matriculadas a ese deporte. Posteriormente, en ese mismo procedimiento, voy a hacer la verificación del documento. Voy a verificar si realmente las personas que se están ingresando corresponden o no corresponden de acuerdo a lo que nosotros hemos venido estipulando en los procedimientos anteriores, en los procedimientos almacenados de verificación del deporte y verificación del día y verificación de la actividad que se está realizando. Luego necesito verificar si ese deporte existe y qué día se está haciendo. Entonces debo verificarlo ahora. Y ahí voy haciendo esa verificación. Entonces ya tengo la estructura, tengo la declaración del documento para controlar si realmente existe y luego voy a controlar si ese deporte está y qué día lo están realizando. Y al mismo tiempo debo verificar
que el socio no esté inscrito ya en el deporte que él está solicitando. Puede ser que a él se le haya olvidado y entonces me pida nuevamente que lo asigne a un deporte y resulta que ese deporte él ya lo había visto. Entonces tengo que tener control de todo. ¿Listo? Entonces, este procedimiento es un procedimiento almacenado con inner join, declarando y haciendo uso de los procedimientos que ya tenemos acá arriba ejecutados, que es validación del documento, la tabla de escritos, validación del deporte y día, y entonces voy a empezar a crear esta ejecución. ¿Listo? Entonces, esta ejecución me tiene que arrojar por lo menos que el deporte se ha completado, es decir, que sí estamos haciendo verificación del dato como tal. Entonces, ahí lo tienen para que lo vayan verificando. Entonces, ahí hemos hecho, para retomar un poco y no quedar ahí perdidos, lo que estamos haciendo es crear un procedimiento de ingresos donde vamos a verificar, como primero vamos a verificar que los documentos existen. Segundo, vamos a verificar que el deporte se esté dando y que ese deporte tenga un día asignado. Y como tercero, también estamos verificando que ese socio no se vaya a encontrar inscrito ya en ese deporte que él está solicitando que lo inscriban. ¿Listo? Entonces ahí lo que voy a generar es eso. Estoy generando una estructura. Entonces voy a comprobar por lo menos que exista. Entonces, lo primero que voy a comprobar es que ese socio exista como tal. ¿Listo? Me Entonces, fue antes mal de hacer las copiado, comprobaciones, vamos a mirar. me fue mal copiado ¿Qué quedó mal copiado? el Lo voy a mandar completo, procedimiento. mire. Lo voy a mandar Listo. nuevamente completico para que revisen. Ahí lo envié, entonces ahí lo tomarían de donde está el if. Si el objeto ID para ingresos no está vacío, entonces borre el procedimiento para ingresos. Desde ahí lo pueden volver a tomar si quedó mal. Dado el caso que al ejecutarlo ya lo tienen, entonces lo buscan acá en la parte de su mano izquierda, le dan clic derecho y lo eliminan para que no les vaya a generar error. ¿Listo? Entonces, mírelo. Como a ustedes les va a aparecer, simplemente le dan clic derecho en el que acabaron de crear, le dicen que eliminar y le dan luego aceptar. ¿Listo? Para verificar eso. Y vuelven y lo ejecutan completo. Mejor borrarlo y hacerlo otra vez completo para no mirar dónde quedó. Eso, entonces, este procedimiento es un poco más grande porque estábamos validando varias cosas. Aquí voy a ejecutarlo con este usuario, es el de los 7 números 2. Entonces, si yo me regreso acá, entonces estaríamos verificando que ese es un deporte que es para el jueves y que ese sería un deporte, por ejemplo, para la persona que se llama Ana Costa y tendría que empezar a revisar cada uno donde es que tengo la estructura de todos los datos. Pero por lo menos aquí me tiene que arrojar información. Listo, mire. El 2222 no es socio y tengo que ingresarle un deporte y un día. ¿Listo? Ahí es donde ya empezamos a verificar que efectivamente este procedimiento almacenado me puede decir si el socio existe o si no existe o si hay que ingresarlo en algún día. Entonces ahí ya verificamos eso. Entonces en este caso ese documento de socio no existe como tal. Vamos a ir verificando algo. Ya ahorita se los envío. Voy a verificar ahora con el documento un socio, a ver si este socio tiene deuda o no tiene deuda. ¿Listo? Entonces, este lo vamos a verificar para ver qué pasa con ese socio. Listo. Entonces, lo mismo. Aquí ya estamos haciendo verificaciones, entonces nos dice que este socio está de matrículas. Mire, ya me está indicando qué ocurre con ese socio. ¿Sí? Entonces, ahí ya puedo ir haciendo validaciones. Voy a verificar con el del 311111 si ese es un socio que no tiene deuda, pero le falta el deporte o le falta el día, porque para eso veníamos creando como esos procedimientos, para ir haciendo esas verificaciones. Le falta que ingrese el deporte y que ingrese el día. Por consiguiente, en este caso, aquí ya sabemos que este socio no tiene deudas, como en el caso anterior.
Y aquí voy a verificar, por ejemplo, si este día, por ejemplo, para este socio que es el anterior, le voy a verificar este deporte que lo habíamos visto antes, que era tenis y que era para los días sábados, pero en lo que recuerdo que hicimos, creo que él no ve tenis los días sábados, ¿sí? Tenis no se dicta los sábados. Entonces aquí ya estamos verificando que el procedimiento se está dando para cada uno de ellos. Y vamos a verificar también, por ejemplo, teníamos uno para, creo que él estaba tomando una actividad el día jueves, estamos hablando del mismo, por arriba lo habíamos colocado, entonces vamos a verificar eso. Entonces me dice, sí, él ya está inscrito en tenis y está inscrito para los días jueves. Entonces ahí vamos verificando uno por uno, lo estoy haciendo parte por parte. Y acá vamos a ejecutar otro para verificar si ese documento que tiene ese socio y es un deporte, el día al cual no está inscrito. Entonces puede ser que aquí me diga que sí tiene un deporte, pero ese deporte no lo tiene inscrito para ese día. Entonces fue una fila afectada, hay una inscripción del socio para tenis el jueves y es realizada porque le hicimos ya una inscripción a él, como lo teníamos en el procedimiento almacenado antes. Y vamos ahora a verificar, por ejemplo, en este socio, vamos a verificar si ese socio también se encuentra en alguna tabla. Vamos a ejecutar otra vez el país inscritos para ver qué está pasando. Listo, entonces mire, me dice que tengo 9 filas afectadas. Como aquí ya corrí unos procedimientos, me tiene que decir que tengo errores en esos ingresos, porque ya cada una de las ejecuciones me dieron esa información. Y volví a ejecutar las filas porque eso era lo que me hacía el procedimiento. Entonces, efectivamente, el procedimiento sí me permitió verificar que todo esto sí se había hecho realmente. Eso es lo que nosotros vamos a tener hasta ahí. Entonces, ustedes lo van a correr hasta acá, porque yo aquí repetí datos. ¿Listo? Es para que ustedes no vayan a tener error. Lo van a ejecutar solo hasta ahí. En esta ejecución, yo lo que le dije a él fue que me volviera a ejecutar el primer procedimiento que teníamos por allá arriba de ingresos, porque lo que yo estaba buscando era verificar estos datos. Entonces ya al hacerme la verificación con estos mismos datos, me dio respuesta a estos procedimientos almacenados que tenemos acá. Entonces estos los voy a ejecutar, vamos a ver, y aquí vamos a ver si me los saca todos en lista. Listo, mire, acá los tengo todos, es decir que sí me estaban funcionando todos. Ahí volvemos a verificarlos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Cómo van hasta ahí? Bien, bien. ¿Sí? Listo. Entonces, den en cuenta que ahí vamos ya dándole respuesta a los datos. ¿Qué nos hace falta? Pues ahora nos hace falta empezar a trabajar con los procedimientos de los profes, porque con los profes necesitamos verificar qué deportes tienen a cargo, qué días, qué clases dictan. Entonces vamos a crear ahora los procedimientos almacenados para la parte de los profesores. ¿Listo? Entonces aquí arranco nuevamente con el ejercicio. Entonces empiezo a verificar, listo. Entonces efectivamente acá tengo ya el procedimiento. Voy a actualizar acá mis tablas nuevamente, mis procedimientos. Listo. Y ahora lo que vamos a verificar, como les decía, necesitamos mirar los documentos de los profesores que muestren los deportes que dictan, cuáles días trabajan, cuáles son los deportes que tienen a cargo. Entonces vamos a empezar nuevamente a crear nuestro procedimiento almacenado y vamos a controlar otra vez todo. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues teniendo en cuenta lo que nos van pidiendo. Entonces nos van a pedir que empecemos a verificar el documento, que verifiquemos qué días dicta esa actividad, cuándo tiene esa clase y al mismo tiempo si tiene cursos o no tiene cursos asignados. Entonces en este procedimiento todo lo vamos a hacer a través del documento como parámetro. Vamos a evaluar ese documento por parámetros, si es nulo, si se encuentra, si es menor. Vamos a preguntarle
por el nombre de ese profesor, vamos a saber cuál es el profesor, vamos a mirar la identificación del profesor, vamos a verificar, dado el caso que tengamos algún dato erróneo que nos dicten, podemos decir no, no es profesor, o si es profesor, verificar si tiene o no tiene cursos asignados, y si tiene cursos asignados, entonces lo vamos a filtrar por las tablas y vamos a verificar qué información tenemos de ese docente. ¿Listo? Es básicamente lo que vamos a hacer ahí con esa información para Profe, ese procedimiento. Dígame. es que no me queda claro, me puede explicar la diferencia entre el inner join y join? Cuando es inner, cuando nosotros hacemos un inner, le estamos indicando al sistema que también puede trabajar con varias tablas, pero acuérdese que ahí podemos decir inner join left, que lo haga con las tablas de la izquierda o que lo haga con las tablas que encuentre a la derecha de acuerdo al modelo entidad-relación que ustedes hayan hecho. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hace un inner join. Cuando es un inner, le está indicando que tome postura sobre las tablas que tenga, o por inner join left o inner join right. Y eso va de acuerdo a lo que nosotros hagamos en el procedimiento. En este inner join, en este join, básicamente, lo que le estamos diciendo es que es un inner que no le está dando identificación de si es por la izquierda o si es por la derecha. No le estamos diciendo que haga el join a las tablas que nosotros le estamos indicando a través de los alias. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Estamos verificando con ese procedimiento lo siguiente para que quede claro. Vamos a verificar que se reciba el documento del profesor. Vamos a verificar si es un profesor. Vamos a verificar si tiene asignados o no tiene asignados deportes. Vamos a verificar cuáles están a cargo y vamos a verificar cuáles está dictando y vamos a verificar en qué días los está dando. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo para un profe. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a enviarle un documento y vamos a verificar si ese documento está en la tabla de profesores o no. Entonces aquí nos Profe, tiene que dar respuesta. volvió a copiarnos mal el archivo. Ahí se lo voy a volver a enviar. Completo. Listo. Entonces, en esta expresión estoy enviando un documento, un número de documento de alguien que no es profesor. Por eso aquí la respuesta es no es profesor. Entonces, mire, efectivamente sí me está cumpliendo con ese parámetro. Entonces, efectivamente sí me está diciendo sí, las validaciones se están dando y las validaciones se están generando como nosotros las necesitemos. Voy a copiar este, a ver qué respuesta me da, que es el documento de alguien que sí está allá en la tabla. ¿Listo? Entonces me dice que efectivamente este profesor da tenis, da natación y da clase los días miércoles, los días lunes y los días martes. Mire, tiene clases lunes, martes y miércoles. El miércoles da tenis, lunes da natación y martes da natación. Entonces, efectivamente, este procedimiento sí me está haciendo la validación de los datos que estamos pidiendo y me está dando respuesta a lo que nosotros tenemos ahí. Voy a cambiarlo, le voy a decir que eso es un 8. Espero no haber digitado un número de documento con el 8. Efectivamente no. Y me dice, mire, ese dato que usted me está ingresando no es de un profesor. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el procedimiento. Ahí se los voy a enviar. Hagan la prueba como la hicimos acá, para que ustedes lo puedan ver. Ahí va con el profesor que es. Háganlo con ese mismo y háganlo con un número que no, de un profesor que no esté ahí dentro de la información que nosotros tenemos estipulada. ¿Qué voy a hacer? Voy a verificar también si existen esos documentos. Ya lo hicimos, ya hicimos la verificación con un documento. Entonces allá puedo verificar si eso está o no está. ¿Listo? Vamos a empezar a hacer una eliminación de un procedimiento que ya tenemos
vamos a hacer un procedimiento para inscritos por curso para saber ahora quiénes están en cada curso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar quiénes son los que están en los diferentes cursos, porque vamos a darle respuesta a todo el problema que nos plantearon ahí. Entonces en este caso voy a ejecutar, listo, perfecto. Dice que sí está siendo válido. Y aquí voy a verificar varias cosas. Voy a verificar en el procedimiento que vamos a hacer, vamos a verificar a través de un parámetro, vamos a verificar el nombre del deporte, vamos a verificar el curso, vamos a verificar el día, vamos a verificar el día y vamos a verificar pues las personas que se encuentran inscritas en ese deporte, ¿listo? Entonces vamos a hacer varios procedimientos ahí para ir verificando si esto efectivamente se da o no se da. Entonces vamos a hacer acá como un análisis del código que nos están dando. Entonces vamos a trabajar por deporte y todo lo vamos a traer por el parámetro, por el código del deporte como lo tenemos allá en la tabla de deportes. Vamos a preguntar que si ese campo se encuentra vacío, entonces que traiga desde la tabla cursos, de la tabla deportes y de la tabla profesores me traiga, por ejemplo, el nombre, pero que la otra tabla me traiga el día, que me traiga el nombre del curso y que me traiga el número de ese curso y qué día lo dan. Que me cuente, porque lo que me están pidiendo es cuántas personas pueden estar por deporte y al mismo tiempo le voy a hacer una condicional donde de la tabla de inscritos voy a traer el campo del número, voy a traer la tabla de cursos y voy a hacerlo por cantidad, que me coloque un campo, un alias para esa columna que se llame cantidad, que me traiga también de la tabla cursos, vamos a colocarle un alias que es C, y que me haga un join a la tabla deportes, que lo vamos a trabajar con el alias de D, que me haga una activación a la tabla cursos verificando el código del deporte que tenemos allá, y al mismo tiempo de la tabla deportes haga la comprobación de ese código, es decir, que el código que esté aquí en la tabla cursos sea el mismo código que esté en la tabla deportes. Que me haga el join a la tabla de profesores con el alias de P, que traiga el documento, que verifique que ese documento de este profesor también se encuentra en la tabla de cursos. Si esto no se cumple, miren, aquí arranco la condicional. Si esto no se cumple, entonces que me haga la consulta a la tabla de cursos por el número del curso, que me deje ver el día, que la tabla de profesores me deje ver el nombre porque necesito saber quién es ese profesor, me haga un conteo, me cuente cuántos, desde la tabla de escritos con el alias de I, donde la tabla de escritos me traiga el número, que ese número que aparezca acá es el mismo número que está en la tabla de cursos y que me cree una tabla que se llama cantidad, una columna, perdón, llamada cantidad, y me haga una consulta a la tabla cursos con el alias de C, me lo haga a través de un join a la tabla deportes con el alias de D, y que me active de la tabla cursos el código del deporte y con el alias de deporte me traiga el código para verificar si los dos campos corresponden. Y después de eso le haga un join a la tabla profesores con el alias de P, active de la tabla profesores el campo de documento y lo relacione con la tabla de cursos, ¿sí? Y que me verifique si ese documento del profesor existe en todas las tablas, donde al final me pregunte por el nombre del deporte de acuerdo al campo o al parámetro que haya sido ingresado. Listo, ejecutó perfectamente. Ahí se los envío para que lo vayan verificando. Entonces ya tengo todas las relaciones que me han pedido, he hecho los procedimientos y ya aquí entraría pues a la última parte, y la última parte es básicamente empezar a verificar que esos procedimientos realmente se dieron y se ejecutaron como se habían planteado para la actividad. ¿Qué vamos a hacer de primeras? Vamos a ejecutar el procedimiento sin enviar un valor de parámetro. Vamos a hacer revisión, primero que todo, a la tabla de inscritos por curso. Listo, aquí los tengo. Me dice, vea, esta
persona tiene 4, tiene 3, tiene 1, los demás no están, tienen en 0, pero ya, entonces efectivamente sí me dio respuesta. Voy a ejecutar el procedimiento enviando valor para el campo, por ejemplo, para un deporte en particular, que en este caso será el de tenis. Y entonces tenis lo dan los días jueves, los dan los días viernes, los dan los días miércoles. Tengo a Carlos Cáceres, a ese profesor que está dando esa clase, a Ana Costa que está dando esa clase y a Ana Costa que está dando esa clase el jueves, pero la diferencia es que esta profesora tiene ya 4 inscritos para el jueves, pero no tiene inscritos para el viernes, y Carlos Cáceres no tiene ningún estudiante inscrito para el día miércoles. Lo voy a ejecutar enviando por otro valor de deporte, pero lo vamos a hacer por el curso y aquí tendrá que cambiarnos la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Para este deporte no hay nadie inscrito, por lo tanto no tengo profesores asignados. Entonces, ahí no hay ningún problema. Vamos a mirar entonces las dependencias. Vamos a ejecutar todos esos procedimientos porque sabemos que esos procedimientos dependen uno del otro, entonces los voy a llevar todos para hacer esas ejecuciones y vamos a mirar. Cuando un procedimiento depende de otro, se utiliza el término SP-depends. Y aquí me dice, mira, sí, vea, este procedimiento viene de acá y se ejecuta de acá. Entonces, aquí ya puedo ver todas las dependencias, las voy a ejecutar todas, espero no genere error. Listo, ahí están todas las dependencias. Entonces, aquí podemos mirar de dónde está dependiendo cada uno de los procedimientos, por si en algún momento uno se le olvida de dónde sale cada uno de ellos. Aquí tenemos todas las dependencias. Entonces, ya sé de dónde depende cada uno de los procedimientos que nosotros hemos ejecutado. Y vamos a ver esas dependencias, a ver qué es lo que nos va a arrojar cada uno de los procedimientos como tal. ¿Listo? Entonces, sí se han actualizado, no se pueden actualizar, sí se han seleccionado y qué campos se están seleccionando de cada uno. ¿Listo? Entonces, básicamente, acá les voy a enviar ya los últimos. Ya ahí estamos enviando los procedimientos que se requieren realizar. ¿Listo? Entonces, ahí dimos respuesta con ese ejercicio. Básicamente, dimos respuesta a todo el procedimiento que se quiere o se tiene como en relación de lo que nosotros, pues básicamente, creamos para todo el desarrollo de la base de datos como tal. Ahí tenemos nuestras dependencias, tenemos nuestros procedimientos, tenemos nuestras tablas, tenemos nuestras ejecuciones. Dimos respuesta a crear los socios, los inscritos, los cursos, todo lo que nosotros habíamos creado. Entonces creo que era tabla cursos, tabla deportes, tabla inscritos. ¿Qué otra tabla nos falta ahí? Profesores, socios. Voy a verificar si necesito otra tabla. Entonces, en ese caso, tabla inscritos, tabla deportes, tabla cursos, tabla profesores, tabla socios. Son 5 tablitas. Tabla cursos, tabla deportes, tabla profesores, tabla inscritos y sí, por allá tengo la tabla socios. Entonces acá, como podemos ver, tengo todas mis tablas y este sería mi modelo entidad-relación que se ha generado para toda la estructura como tal. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Mira. Profe, ¿cómo sacó eso? No lo vi, qué pena. Entonces, ¿cómo se genera un modelo entidad-relación en SQL Server? En SQL Server ustedes vienen aquí a la opción que dice vistas, que son los modelos que yo a veces pido.
Ustedes le dan clic derecho, le dicen nueva vista y seleccionan las tablas con las cuales ustedes ya tienen el modelo entidad relación creado por código. Cuando le den nueva vista, pues aquí él les cargará o les creará las tablas correspondientes a lo que ustedes están visualizando, como en este caso. ¿Listo? Entonces, en mi caso, aquí tengo mi modelo de vista, entonces ya tengo la tabla socios, tengo la tabla inscritos, tengo la tabla cursos, vamos a ponerla más arriba que esa tiene más relaciones, tengo la tabla deportes. Entonces, ese es un modelo de vista, ese es el modelo entidad-relación cuando nosotros hemos creado absolutamente todo. Y cuando hay más campos, pues estiremos para que se pueda ver todo. Y aquí tenemos nuestro modelo entidad-relación. Entonces ahí generamos la vista de la base de datos donde podemos ver todo el modelo como tal de la base de datos que tenemos creado para nuestra actividad. Entonces ese es el modelo que nos plantearon realizar en la actividad. A esa actividad le hicimos la creación de las tablas, hicimos el modelo entidad-relación cuando se crearon los foreign key, los constraints. Ahí hicimos todo el modelo, a eso le creamos la inserción de datos y a todo ese procedimiento le generamos nosotros pues todos los procedimientos almacenados. Entonces voy a encoger acá y aquí tenemos, miren, estas no son otras que yo ya había hecho, esta no la he guardado, pero aquí ya la tengo en el modelo de vista. ¿Listo? Entonces si yo quisiera ya pues crearlo, mire, lo guardan común y corriente, como lo llamen. Entonces por lo general yo siempre le digo que esa es la vista de ejercicio eh, del club. Entonces mire, porque esto no me lo va a dejar guardar, porque yo por allá todavía tengo unas cláusulas abiertas. ¿Listo? Entonces hasta que no cierre todo eso, él no me va a dejar hacer el guardado porque tengo activo todo. Entonces ya tengo el modelo de vista. Acá ustedes en los procedimientos voy a actualizar, de pronto se me haya salido alguno. Actualicemos. Listo. Y acá en la parte de programación donde dice procedimientos, vamos a esperar que se actualice. Y aquí van a aparecer los procedimientos que nosotros hemos venido generando. Entonces, mira, hicimos un procedimiento para verificar que el deporte y el día eran válidos, es decir, que efectivamente ese deporte se diera en ese día que se había dicho, como en el caso de tenis, que es los jueves, o como en el caso que dijo que natación los días sábados y el sistema nos respondía que los sábados no se hace deporte. Hicimos del documento válido para verificar si el socio existía, si el profesor existía, que lo vimos ahí. Hicimos un procedimiento de ingreso para hacer el ingreso de los datos. Hicimos uno para ingresar todas las personas que se encuentran inscritas. Hicimos uno para escribirlos por curso y hicimos uno para los profes. Entonces, ustedes van a darse cuenta que aquí están los parámetros. Aquí van a encontrar pues como los datos correspondientes a cada uno, simplemente es la estructura de cómo está creado cada uno de los procedimientos y los parámetros que está manejando. Entonces este funciona a través del parámetro @deporte. Este, vamos a verificar, tiene un parámetro, mire que no, este devuelve simplemente valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4. En este caso, verifiquemos, en este caso tengo ya parámetro para documento, parámetro para deporte, parámetro para día y parámetro para matrícula y también me devuelve un valor entero, como lo habíamos planteado, si está paz y salvo, no está paz y salvo, si tiene dudas, si está inscrito, si no está inscrito. Aquí vamos a verificar por documento válido y estamos verificando a través del parámetro para el campo documento de la tabla. En este caso, esa tabla, como es el documento, la estamos haciendo para la tabla de devuelva 1, 2, 3 o 4. Y para el día del deporte válido, entonces lo estamos haciendo con un parámetro de deporte de día y eso lo estamos haciendo para la tabla que estamos generando como deporte y la tabla para verificar en dónde se está haciendo esa inscripción por socio. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy haciendo la verificación de
mis tablas como tal. Entonces ahí efectivamente tengo todos mis procedimientos almacenados y mis estructuras para generar la actividad que hicimos con base en todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? No, señor. ¿Todo está claro? Listo. Entonces, para cerrar, entonces dividimos la actividad en varias fases. Entonces, en esas fases lo que hicimos fue primero hacer una verificación de que las tablas que teníamos o con las que íbamos a trabajar no existieran y ejecutamos para que me hiciera la eliminación. Entonces, si yo aquí las ejecuto, pues obviamente ya me va a eliminar todo. Lo segundo que hicimos fue crear cada una de las tablas, tanto profesores, la de deportes, la de socios, la de cursos, la de inscritos, y ahí ya teníamos la estructura. Esta estructura es la que montamos a través acá de la vista. Esa estructura es la que me genera este modelo entidad-relación para SQL Server. Por último, empezamos a hacer ingresos de datos, que es con el grueso con el que vamos a poder trabajar, que es la información. Entonces insertamos datos para la tabla deportes, para la tabla profesores, para la tabla cursos, para la tabla socios y para la tabla inscritos. Y como podemos ver en cada uno de ellos, lo que hicimos es, después de ingresar, verificábamos que efectivamente existiera o se encontrara esa información para cada una de las tablas. ¿Listo? Entonces, bueno, probemos la última. Listo, ahí se encuentra. Entonces verificábamos que efectivamente las instrucciones nos estaban dando los procedimientos. Luego entramos a hacer pues toda la creación de los procedimientos que se requerían para las solicitudes que nos habían hecho, que en ese caso pues teníamos varias solicitudes, que teníamos solicitudes para verificar la información por curso, por profe, por socio, por inscritos, nos pedían capturar unos datos y posterior a eso pues nos pedían verificar algunas actividades. ¿Qué actividades nos pedían verificar? Por ejemplo, que el deporte estuviera, que estuviera el socio, que estuviera el profesor, verificar si el deporte se daba en un día particular o no se daba en ese día, o si ese documento existía o no existía. Entonces empezamos a crear cada uno de los procedimientos, creamos procedimientos como, por ejemplo, como para escribir la persona, verificar los datos, creamos procedimientos para verificar que el documento ingresado era válido, hicimos la validación para el documento, luego hicimos la inscripción para el deporte, que fuera válido. Hicimos la validación del deporte teniendo en cuenta aspectos de si se digitaba el deporte, qué era, el día que era y que se tuviera de cuenta que estamos haciéndolo de lunes a sábado. Pero cuando nosotros hicimos eso, vamos a verificar por acá, inscritos, cursos, deportes. Entonces teníamos estos deportes, escribimos 4 y cuando venimos a hacer la verificación, miren, solo pusimos los cursos de lunes a viernes. Por consiguiente, cuando hacíamos la consulta por el día sábado, no íbamos a encontrar datos. ¿Listo? Pero, sin embargo, lo contemplamos dentro de la tabla como tal, porque no hicimos una especificación de los días, pero sí lo tenemos que contemplar. Luego verificamos los ingresos, hicimos la validación de los datos y acatamos unas reglas, que si hiciera el ingreso del documento, que el documento debería tener 8 dígitos, le dábamos una respuesta que no era socio, o si era socio, verificábamos si debía o no debía matrícula, le pedíamos que ingresara el deporte para saber si efectivamente era válido o no era válido, o si se dictaba o no se dictaba. Entonces ahí hicimos la validación y luego empezamos a hacer verificaciones de todos los datos anteriormente dados para saber si ya estaba inscrito, si se iba a volver a escribir en el mismo lugar, si el número existía, si no existía, si ya había hecho la realización, si era un socio, si no era un socio, si estaba a paz y salvo o si no estaba a paz y salvo. Ingresamos unos datos dando validaciones, hicimos la primera verificación con este procedimiento, pues ejecutando que tenis no se tiene el día sábado, efectivamente no, pusimos deportes para los días sábados y aquí hicimos una verificación preguntando si ya está esa persona inscrita. Sí, efectivamente se encuentra inscrito, tiene tenis y lo tiene el día jueves. Verificamos con otra persona, entonces verificamos que ya también se encuentra inscrito y que también es para el día jueves. Hicimos la validación para el profesor, verificamos si el documento del profesor era válido o no era válido, si tiene cursos asignados, si es profesor, si no es profesor.
y verificamos cuántos estudiantes luego iba a tener por cada uno de los grupos, que lo hicimos acá con este Excel. Verificamos si tenía o no tenía datos, qué datos tenía y qué deportes estaba realizando, que eso fue lo último que verificamos, y ahí podíamos tener la relación, en este caso, vea, de los datos del profe, y que en esos datos del profe pues puedo validar qué cursos están y quiénes los dan, ¿listo? Y al mismo tiempo pude hacer la totalización de los estudiantes que se tienen inscritos para los diferentes profesores de acuerdo a los días que se están dando los diferentes deportes. ¿Listo? Y ahí finalizamos. Y por último, pues lo que hicimos fue mirar las dependencias. Este procedimiento almacenado, ¿de qué depende? Este procedimiento almacenado, profes, ¿de qué depende? El de cursos, el de deportes, el de inscritos, y mirar cada una de esas dependencias para verificar si esto se estaba dando o no se estaba dando. Y aquí se pueden verificar si se dieron o no se dieron todas las dependencias. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que tengan por preguntar? Pues yo tengo una pregunta, pero no es tan relacionada a lo que vimos el día de hoy. Solo quisiera saber, usted, profe, ¿de dónde saca esas actividades o esos documentos para hacer la actividad? Las estructuras yo ya tengo varias hechas. ¿Sí? Si usted mira, yo tengo muchas actividades hechas, entonces yo cojo de una, de otra y empiezo a unir lo que necesito para poder hacer las actividades que ustedes necesitan en la mayoría, porque básicamente, pues la idea es llevar como la secuencia de lo que yo he venido haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo utilizo los mismos datos que ya tenía en una actividad anterior, digamos en las de los libros. Yo he venido trabajando todas igualitas para poder armar la misma secuencia de lo que yo pido. Entonces los procedimientos yo los voy realizando de acuerdo a lo que yo ya tengo hecho, para no ponerme aquí a inventar qué vamos a hacer el día de hoy. Pero ya esas son actividades que yo he tenido hechas. ¿Listo? Eh, Y esa es la Tengo secuencia, otra por eso pregunta. yo explico el tema y con ese mismo tema les dejo la guía. Ok, pero entonces Dime. otra pregunta, profe. Entonces, ¿dónde podría sacar documentos así o talleres así para practicar bases de datos en la vida real? O sea, con estos ejemplos así. Uy, Microsoft, la página de Microsoft tiene algunos ejemplos. Y, por ejemplo, la página de Microsoft los trabaja con, ¿cómo es que se llama? La base de datos Norwin. Entonces, en la página de Microsoft puedes conseguir ejemplos de Norwin. Eh, bueno, en Internet hay muchos talleres, pero digamos que yo no te puedo asegurar si los talleres que encuentras están relacionados con lo que yo hago. Porque hay talleres para todo, pero digamos que esos talleres a veces en última instancia no van orientados a lo que uno realmente hace en clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay talleres donde te pueden explicar cómo se hacen procedimientos almacenados y dependiendo del autor o de la persona que lo desarrolle, lo hace con un ejemplo de acuerdo a lo que él ha trabajado. Pero digamos que si quieres buscar estructuras básicas, mira la página de Microsoft. La página de Microsoft, de por sí Microsoft es muy abierto con eso, entonces Microsoft va explicando temas que tienen que ver con bases de datos en cosas puntuales que ellos hacen. Entonces podrías buscar la página de Microsoft y ahí vas a encontrar talleres. La diferencia es que casi el 90% de los talleres que están ahí están en inglés porque ellos lo trabajan con la base de datos, como les decía, la base de datos Norwin. Pero ahí puedes encontrar eso. Y es como buscar, digamos, lo que hemos venido haciendo, un join, cómo hacer un join con varias tablas. Entonces vas a encontrar mucho. Incluso a veces en YouTube hay cursos que explican cosas muy puntuales. La diferencia mía es que como yo he hecho muchas cosas, entonces yo cojo tablas y bases de datos con las que he trabajado y cosas así que me han pedido, y pues yo trabajo con eso. ¿Listo? Gracias. Profe, Mm, dígame. ¿qué era el len? Se me olvidó. El len se utiliza como comando para indicarle que haga una abreviación del dato, de acuerdo al que se esté pidiendo ahí en el campo.
¿Listo? Es básicamente eso. Entonces, ese len lo que te va a permitir es calcular ese espacio o esa longitud que se tiene en el campo como tal. ¿Listo? Ah, ya, listo. Digamos, a veces a uno se le olvida el tamaño del campo, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que a la expresión le antepongo el término len y el len lo que le dice es que calcule si lo que yo estoy pidiendo corresponde a lo que se debe ingresar. Listo, listo. ¿Listo? ¿Algo más? Gracias. ¿No? Listo, entonces hasta ahí, pues lo que hemos venido haciendo es hacer la recopilación ejercicio tras ejercicio de cada uno de los procedimientos almacenados y ahí con base en eso, pues básicamente lo que hemos determinado es cómo hacer diferentes procedimientos almacenados que se le pueden hacer a una base de datos. ¿Listo? Entonces ahí sería como para cerrar una parte el tema de procedimientos almacenados y ya ahí dejaríamos por ahora. Profe,